Amén. Aleluya. Cuando estaba la alabanza me encantó el segundo canto que decía: por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible. Y yo te digo el día de hoy, iglesia, con Dios todo es posible. Todo es posible. Nada imposible para el Señor. Cuando tú vives en la presencia de Dios, todo es posible. Hoy me tocó compartir a mí la palabra. Le doy gracias a Dios y le doy gracias a mis pastores que ponen su confianza en mí, ¿va? Pero más que nada, pues le damos gracias al Señor porque es por la gracia de Dios que hoy estamos aquí. Amén. Bueno, cuando el hermano Josué ministraba, que decía, ¿verdad?, que el Señor le dijo a Elías: Elías, come pan porque un camino largo te espera, ¿verdad? Y cuando él ministraba yo decía, wow, cómo el Señor conecta a veces los mismos espíritus, porque cuando a mí me pidieron compartir, yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo comparta? Y el Señor me decía: ¿cómo andas, Beto? Yo le decía: cansado, Señor. Cansado, me siento cansado físicamente. Siento que nos sentimos cansados. Yo le decía al Espíritu Santo: me siento cansado, pero a la misma vez me siento gozoso, Señor, porque voy a compartir tu palabra ese día. Amén. Y yo te voy a decir, hermano, que había un hombre en la Biblia. Todos lo conocen a ese hombre, ¿va? Un hombre llamado Abraham, que dice que el Señor lo escogió y le habló. Y yo te digo, hoy en día a veces nosotros nos preguntamos: yo no escucho la voz de Dios. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Pero hay momentos que Dios examina nuestros corazones. Dios conoce mejor tu corazón que nosotros mismos, ¿va? Y yo pienso y siento que cuando el Señor nos examina y el Señor dice: tú estás listo, entonces el Señor nos habla. Pero hay veces, iglesia, que no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces estamos dormidos, estamos cansados espiritualmente y decimos: ¿por qué yo no escucho la voz de Dios? Y sin querer pecamos, diariamente pecamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque muchos venimos y le decimos al Señor: Señor, te entrego mi adoración, Señor, te entrego mi alabanza, te entrego mis peticiones, Señor. Pero muchos somos pocos los que le decimos al Señor: Señor, te entrego mi vida a tu servicio, Señor. Úsala como a ti mejor te plazca, Señor. Somos pocos, iglesia. Somos pocos los que estamos decididos a decirle al Señor: heme aquí, Señor. Aquí estoy. Le voy a pedir al hermano Gerso que me ponga Génesis capítulo 24, versículo 1. Y dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en partes. Así dice la Biblia, ¿va? ¿Cómo dice tu Biblia? Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cómo estaba la finanza de Abraham? Bendecida. ¿Cómo estaban los hijos de Abraham? Bendecido. ¿Cómo estaba su matrimonio? Bendecido. ¿Cómo estaba su vida espiritual? Bendecida, iglesia. Porque el Señor lo había bendecido en todo, en todo. Lo que vengo a decirte hoy
es que el Señor te bendecirá en todo, iglesia, en todo. El Señor no te va a bendecir en partes, el Señor te va a bendecir en todo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ve tu fidelidad. El Señor ve tu fidelidad y ve tu corazón. Y la Biblia es clara, la Biblia no miente. El Señor te bendecirá, dice, en todo. Este hombre dice que ya era avanzado, imagínate de cuántos años estamos hablando ahí, como de unos 115 años ya, 118, yo no sé, pero dice que Jehová lo había bendecido en todo, en todo. Ahora yo quiero que me pongas el versículo 15, el versículo 15. Dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y yo voy a comenzar con esta frase porque pienso terminar con esta frase. Y si me la puedes poner, Eliel, pónmela. ¿La tienes? Pero iglesia, esta frase es: no te canses de servir. ¿Puedes repetir conmigo? No te canses de servir. Ahora quiero que tú te señales a ti: no te canses de servir. ¿Sabes por qué? Porque para decirle al vecino, hey, no te canses, somos buenos. Pero para decirnos nosotros mismos, nos cuestionamos, o lo pensamos, o lo dudamos. Para decirle al vecino, hey, sirve. Somos fáciles para hablar. Pero cuando nos toca cuestionarnos a nosotros, dudamos. Ponemos muchas trabas, muchas dudas en nuestro corazón. No te canses de servir, iglesia. No te canses de servir. Abraham era un hombre ya viejo, avanzado de edad. Este hombre, como les decía yo, tenía más o menos alrededor de unos 118 años. Pero imagínense ustedes, dice que Dios lo había bendecido en todo, pero también Dios le había hecho una promesa, que sería padre de una multitud. Hoy en día, si tú miras en la Biblia, Dios le dio una promesa a Abraham que sería padre de una multitud. Pero miren, Abraham se casó con una mujer que era estéril. Isaac se casó con una mujer que era estéril. Jacob se casó con una mujer que también era estéril. Pero Sara dio la luz, Rebeca dio la luz y la mujer de Jacob también dio la luz. ¿Qué es lo que te vengo a decir? Que hay veces que en tu vida hay cosas difíciles que tú no puedes solucionar, pero por eso Dios interviene para decirte: aquí estoy, yo voy a solucionar ese problema. Tú no te preocupes. Dios está a punto de sorprenderte, iglesia. Dios está a punto de sorprenderte con algo sobrenatural que ni tú te lo imaginas. Estas tres mujeres dieron la luz. Cuando tú lees la Biblia dices: ¿cómo es posible que Dios le prometió a este hombre una multitud y todas las mujeres eran estériles? Pero todas dieron a luz. A lo mejor tú dices: yo he orado por mucho tiempo y yo no veo respuesta de Dios. No te canses de servir. No te canses de clamar, no te canses de orar, no te canses de postrarte y decirle al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí. Dios es fiel, iglesia. El Señor es fiel. El Señor no miente. El Señor es un hombre de autoridad y de poder, dice la Biblia. Y todo aquel que lo cree
Dale un fuerte al Señor. Dale un fuerte a Dios. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Isaac tenía 40 años. Dice la Biblia que tenía 40 años. Entonces su papá, Abraham, lo mira y dice, bueno, y este muchacho, 40 años, yo ya me voy a morir. Y yo no lo veo que busque novia o busque esposa. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos aquí ya de 20, 25, 30 años? Y a veces decimos, ¿cuándo se va a casar este hombre? ¿Verdad? Y no es para decir tampoco, ya quiero que se case mi hijo, no. ¿Qué dijo Abraham? Muchacho, te voy a echar una manito, ¿verdad? Iglesia, hay esperanza. Hay esperanza, iglesia. Dios está a punto de sorprenderte. Dios está a punto de darte una sorpresa en medio de la angustia, de todo eso. Dios te va a sorprender. Tú no vas a pasar por una vida así. Tú no vas a pasar sin ser mamá, sin ser esposa, sin ser esposo. Mira, hay personas que dicen, ese ya no puede, pero esas mismas personas te van a esperar hasta con regalos, porque van a decir, fuiste fiel hasta el final y por fin el Señor te bendijo con un buen esposo, con una buena esposa, porque el Señor es fiel, iglesia. El Señor no falla. Hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Amén. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice la Biblia que Abraham habla a su mayordomo llamado Eleazar y le dice, quiero que vayas a buscar mujer para mi hijo. Imagínense ustedes una responsabilidad grande que Abraham puso en este hombre, porque le dijo, quiero que vayas a buscar mujer para mi hijo. Es una responsabilidad grande. Qué tarea, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos dan tareas facilitas en 2 y 3 lagos de volada, dice uno. Pero era una responsabilidad grande. Dice que él agarra 10 camellos. ¿Cuántos camellos agarró? 10 camellos. Y dice que lo surtió de lo más fino. Imagínense, Abraham era el hombre más rico de la Mesopotamia en ese entonces. Riquísimo. Dice que agarró 10 camellos, puso joyas, vestidos, alimentos, de todo, para que este hombre saliera. Este hombre salió sin rumbo. Bueno, mi Señor me ordenó que yo vaya, bueno, yo voy. Imagínense la responsabilidad que llevaba ese muchacho. Yo no sé si era un muchacho, un señor, pero la Biblia lo llama Eleazar, ¿verdad? Era el mayordomo de Abraham. Pero dice que este hombre, cuando iba en el camino, imagínate, por ejemplo, yo me ponía a pensar, yo decía, imagínate qué diría Eleazar. Híjole, imagínate si regreso con una mujer para mi señor Isaac, y el día que estén peleando, me va a voltear a ver, mi señor Isaac va a decir, de tantas, a esta veniste a escoger. Porque era una tarea difícil. Pero lo que hizo este hombre fue lo que más me impactó a mí.
Dice, entonces, ¿qué hizo Eleazar? Alzó su mirada al cielo y dijo en una oración: dame, Señor, de tu bendición. Y será que cuando yo voy, la muchacha que me dé agua a mí y a los camellos, esta será la esposa para mi señor Isaac. Pero dice la Biblia que antes de que Eleazar terminara de orar, Rebeca había salido al encuentro. Antes de que este hombre terminara de orar, Rebeca había salido al encuentro. ¿Qué te estoy tratando de decir? ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que tu oración será contestada antes de que tu boca calle. El Señor dice, cuando tú vienes a mí y ora, la respuesta ya viene en camino, iglesia. Este hombre no había terminado de orar, pero dice que Rebeca ya había salido al encuentro. La Biblia no miente, la Biblia es clara. Ciudad de Dios, antes de que tú termines de orar por lo que tú estás pidiendo, la respuesta ya viene en camino. La respuesta ya viene. Dios no se queda sin contestar una oración. Y qué poder la de estos, qué fe la de estos hombres. Hoy examinas a un hombre de estos, wow. Lo que él le dijo, la muchacha que me dé de beber a mí y a mis camellos, esa será la mujer para mi Señor. Hoy tú vas a entrar en un nivel de oración, iglesia. Dios quiere que tú entres a un nivel de oración donde tú creas, donde tú digas, Señor, antes de que yo termine de orar, Señor, yo veré la respuesta. Yo veré esa respuesta. Porque la oración, iglesia, la oración tiene poder. La oración mueve a Dios. La oración fue el poder más grande que nuestro Señor nos dejó. Orar con fe, creyendo en que Dios lo puede hacer. Amén. Te voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 9. Y el Señor le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. ¿De dónde? De Tarso. Imagínense ustedes, Dios conoce tu dirección, Dios conoce tu nombre, Dios sabe dónde vives, iglesia. Dios sabe todo, Dios conoce todo. Miren lo que le dice aquí Dios a Ananías. ¿Por qué? Porque he aquí, él ora. Dios no le dijo, hey, él orará. O él oró. Le dijo, él ora. O sea que Dios, aquí está Saulo orando y acá está el Señor diciéndole a Ananías, Ananías, levántate, porque hay un hombre en Tarso que está orando. Tú estás hablando conmigo, pero él me está orando. Ananías, ve, porque tú eres la respuesta de esa oración. Y hoy te vengo a decir, iglesia de Ciudad de Dios, tú eres respuesta de alguien que está orando, iglesia. Tú eres la respuesta de una oración. Por eso el Señor aquí nos tiene. No te canses de servir, iglesia. No te canses de orar. El Señor conoce dónde vivimos. Conoce tu nombre, conoce tu dirección. El Señor conoce todo. Iglesia, cuando tú ves estos ejemplos, porque fueron hechos reales, iglesia, yo me pongo a meditar en la palabra de Dios y yo le digo al Señor, hecho está, Señor, hecho está, hecho está. Hay veces que nosotros oramos y decimos, hey,
yo estoy orando por una persona, pero no está aquí. ¿Cómo le hago? Ey, tú no te preocupes. El servidor del centurión no estaba donde estaba Jesús, pero el centurión dijo: yo también soy hombre de autoridad. Y Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Cuando tú oras, el Señor se mueve. Ora con fe. Ora con ese gozo. Con gozo, sabiendo que el Señor va a responder la oración, iglesia. Muchos oramos 5 o 10 minutos y ya me cansé. Nosotros no sabemos cuánto oraban esta gente. Horas, horas y horas. El Señor conoce mejor que nadie en tu corazón, iglesia. A mí me encanta, yo se los he dicho a muchos de mis hermanos, a mí me encanta mañanear y postrarme delante del Señor y darle gracias. ¿Sabes por qué? Porque me dejó ver un día más. Porque me dejó ver a mi familia, a mis hijos. Yo no necesito levantarme y decirle al Señor: hey, Señor, dame una casa nueva, dame un carro nuevo. No, Señor, gracias porque tengo salud, estoy completo, Señor. Tengo mis 2 piernas, mis 2 brazos. Señor, ¿cómo no darte gracias si tengo un techo donde dormir? Tengo una mesa donde comer. Tengo 2 hijos, una esposa que sé que me van a esperar. Señor, gracias. Pero esta mujer Rebeca fue la respuesta de una oración. Y a veces, por ejemplo, decimos que ¿qué tiene que ver Rebeca con no te canses de servir? Pero este hombre dijo: ¿y será que la muchacha que me dé de beber a mí y a los camellos, esa será la esposa para mi señor Isaac? Rebeca, iglesia, Rebeca era la respuesta de una oración de alguien. No te canses de servir porque, como te dije, tú eres la respuesta de una oración de alguien, iglesia. O sea, que quiere decir que de este lado salió una muchacha con su cántaro. Y de este lado había un hombre con 10 camellos. Y esta muchacha iba a ser la respuesta de una oración. Y Rebeca tenía una rutina de todos los días. La Biblia lo dice en ese pasaje. Si tú lo lees, ahí te das cuenta de la oración que hizo Eleazar y de lo que hacía Rebeca. Dice la Biblia que Rebeca tenía su rutina. Repite conmigo: Rebeca tenía su rutina. Yo tengo mi rutina. ¿Cuál es mi rutina? Trabajo, casa. Y a veces dejamos a lo último, iglesia, porque ese es el hábito de nosotros: trabajo, casa, iglesia. Yo me imagino a esta muchacha todos los días saliendo, su mamá o su papá: ¿para dónde vas, mija? A buscar agua, como todos los días. Su papá: ¿para dónde vas, mija? A buscar agua, papá, como todos los días. Era una doncella, dice la Biblia. Y las doncellas en Israel no salían solas, salían con amigas. Yo me imagino a Rebeca invitando a Josefa: vamos a buscar agua. Otro nombre, dame. María, vamos a buscar agua. Juana, vamos a buscar agua. Y hacía su grupito. Pero Rebeca tenía su rutina todos los días de ir a buscar agua. Salía con el cántaro vacío y regresaba con el cántaro lleno. ¿Va?
Pero Rebeca nunca pensó que ese día que se levantó no iba a ser la misma rutina de todos los días. Dios iba a interrumpir su rutina. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Dios va a interrumpir tu rutina un día. Un día el Señor va a interrumpir tu rutina. Porque Rebeca era la respuesta de una oración, iglesia. Cuando Rebeca salía de aquí, de su casa, de este lado, había una persona que había salido con 10 camellos. Esa persona iba a ser quien iba a interrumpir la rutina de Rebeca. Hay personas que están orando por ti porque no bajes tus manos, porque no desmayes, porque no te canses. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te viste de gracia todos los días. El Señor te viste de poder todos los días. El Señor te dice hoy en día, iglesia, llénate de mi gracia, donde yo te alcanzo. Y esa gracia alcanzará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando tú vienes y confías en el Todopoderoso. La gracia de Dios no te alcanza nada más a ti. La Biblia dice que la gracia de Dios alcanzará tu generación. Aleluya. Yo oro por mis hijos todos los días. Yo sé que, como dice uno, no puedo estar con ellos las 24 horas. Pero cuando yo se los pongo al Señor en sus manos, yo le digo: Señor, yo sé que tú te encargas de ellos. Tengo un hijo que va a cumplir 18 años, yo no lo puedo tampoco andar cuidando todos los días, las 24 horas. Pero el Señor sí. Y yo sé que el Señor me escucha. Yo sé que el Señor escucha mi clamor, el Señor escucha mi oración todos los días. Yo sé que el Señor, el favor de Dios lo va a encontrar un día. Y un día, mi anhelo más grande es verlo un día, tal vez compartiendo su palabra de Dios a jóvenes, a niños, a adultos, porque para Dios no hay edad, iglesia, para Dios no hay edad. Dice la Biblia, y cuando empezamos leyendo, que Abraham era un hombre de 100 y pico de años, pero fue usado por Dios. Incluso la Biblia dice que Dios lo llamó su amigo. ¿Cuántos no quisiéramos ser amigos de Dios? Y que el Señor dijera: mi amigo Oscar, mi amigo Jesús, mi amigo Franklin, mi amigo Marcos. Esta muchacha, Rebeca, pensaba que su rutina iba a ser la misma: ir a buscar agua y regresar con el cántaro lleno. Pero no, Dios iba a interrumpir esa rutina. Hay veces de nosotros, iglesia, que nosotros nos cansamos y decimos: en la mañana lo mismo, en la tarde lo mismo, el lunes lo mismo, el martes lo mismo, el miércoles lo mismo. Pero el Señor va a interrumpir tu rutina el día que menos te lo esperes. El Señor va a interrumpir tu rutina y tú te darás cuenta de qué manera te la va a interrumpir el Señor. El Señor no se equivoca, iglesia. Dios nunca se equivoca. Pero te vuelvo a repetir, no te canses de servir. Un camello, yo busqué, ¿verdad?, cuántos litros de agua más o menos toma un camello. Y la respuesta que me dio, donde yo investigué, dice que un camello se toma aproximadamente 200 litros de agua en 13 minutos. Imagínense ustedes, si eran 10 camellos, ¿de cuántos litros de agua estábamos hablando? 2,000 litros. 2,000 litros de agua.
Dice la Biblia que Rebeca mira a este hombre y le dice: no te preocupes, porque te voy a dar de beber a ti y también a tus camellos. Yo siento que ese hombre dijo: esta es la mujer de mi señor Isaac. De los propios labios de Rebeca escuchó la respuesta Eleazar. Porque la rutina de Rebeca era de ir a buscar agua y regresar agua. Imagínense su papá: ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo está Juana? ¿Cómo está Josefa? Bien, bien. Esa era la rutina de Rebeca. Pero dice que cuando ella fue, Rebeca mira al hombre y le dice: no te preocupes, te voy a dar agua a ti y también a los camellos. Ahí va la muchacha, ¿verdad? Porque ella iba con sus amigas. Ella iba con sus amigas y me imagino que le dijo: ey, espérenme porque voy a servir a este señor. Hello, han de haber dicho las amigas, ¿verdad? Como siempre. Ahí va la muchacha con un balde de agua. Segundo balde de agua. Tercer balde de agua. 300 litros. 700 litros. 1000 litros. Y dice: wow, ya le di de beber a 5 camellos. Me faltan 5. Yo me imagino a sus amigas: mira la muchacha bonita sirviendo a camellos ajenos. ¿Qué le voy a andar yo dando a animales ajenos de beber? ¿Esta será que lo hace con alguna intención de que le dé una propina o que le regale un camello? Yo no estoy, disculpando la palabra, yo no estoy loco para darle de beber 2000 litros de agua a estos camellos. Exacto, ni los conozco, ni sé quién es. Y Rebeca seguía sirviendo agua, aunque escuchaba las voces de sus amigas. Dice la Biblia que ella seguía sirviendo agua. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuántas voces tú tienes que matar sirviendo? ¿Cuántas voces que te dicen: hey, no lo hagas, que te vas a estar matando ahí sirviendo? ¿Cuántas voces tú tienes que matar para servir? Si tú te examinaras el día de hoy y dijeras: ¿cuántas voces yo tengo que matar para servir? Porque muchos hacemos caso a lo que dicen afuera, a lo que dice el mundo, que lo que dice la palabra de Dios. Esta muchacha, aún en las críticas de sus amigas, ella seguía sirviendo. Jamás aceptes la crítica de nadie que no está dispuesto a servir. Porque hay personas, iglesia, que no sirven y tampoco quieren dejarte servir. Hay personas que te critican porque ellos no lo quieren hacer. Tú necesitas matar esas voces todos los días. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Clamando, orando y pidiéndole al Señor: quita todo obstáculo, Señor, porque mi deseo, mi pasión más grande es servir y servirte a ti, sabiendo a quién, para quién estás haciendo lo que estás haciendo. Yo no lo hago para el pastor, yo no lo hago para ustedes, yo lo hago para Él. Yo lo hago para el Señor. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. Nunca dudes de su fidelidad. El hombre te puede fallar, pero Él no.
El Señor, la Biblia dice que es fiel por siempre, no por épocas, no por años, no por semanas, no por meses, siempre, siempre, iglesia. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿quién era el dueño de los camellos? Abraham. Abraham estaba por morir. ¿Quién iba a heredar todo? Isaac. ¿Y con quién se iba a casar Isaac? Con Rebeca. Entonces, ¿de quién iban a ser los camellos? De Rebeca, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú sirves con amor termina siendo tuyo. Todo lo que tú sirves con amor, con pasión para el Señor termina dándotelo. Rebeca nunca se imaginaba que lo que estaba sirviendo iba a ser de ella. Iglesia, lo que tú sirves con amor termina siendo tuyo. Hay muchas personas aquí que limpian casas alquiladas. El Señor te va a dar dinero para que tú compres una cuando tú la limpias como si fuera tuya. Cuando tú cuidas el carro, el vehículo que traes rentado, el Señor te va a dar la oportunidad, la facilidad de tener tu propio carro, iglesia. Pero todo, absolutamente todo lo que tú sirves con amor para el Señor termina dándotelo. Ministerios, iglesia, sirve con amor. ¿Cuántos ministerios hay aquí en Ciudad de Dios? Ya vemos muchos que decimos, ay, yo no puedo el día de hoy, o yo tengo compromisos. Iglesia, no te canses de servir. La Biblia dice que todo, absolutamente todo lo que hagas, hágalo como si fuera para Él. Hágalo como si fuera para el Señor, iglesia. Disfruta. Una vez nuestro pastor predicó que en nuestros trabajos, cuando tú hagas lo que estás haciendo, disfrútalo. Hazlo con amor, como si fuera para Dios. Hay mucha gente, iglesia, que en lugar de venir y decir, wow, cómo disfruto mi trabajo, cómo disfruto lo que hago, ay, lo disfruto como si lo hiciera yo para Dios. No, pura queja. En mi trabajo pasa esto, en mi trabajo esto, en mi casa esto. Pura queja. El mundo está lleno de muchas quejas que de gloria. Pero el Señor hoy quiere sacar eso de tu mente, iglesia. Todo lo que hagas, hágalo como si fuera para Dios. Porque esta muchacha, sin darse cuenta, nunca se imaginaba que esos camellos iban a ser de ella. Ella iba a ser la dueña, porque ella iba a ser la esposa de Isaac. Pero habemos muchos, iglesia, habemos muchos que humanamente venimos y decimos, no, yo me siento cansado el día de hoy. Yo ya no quiero servir. Yo ya estoy cansado de servir. Yo siento que ya no puedo. Antes de entrar al servicio, yo hablaba con dos hermanos y yo les decía a ellos, hey, no se cansen de servir. Hay veces que muchos decimos, hey, yo voy a tirar la toalla y le voy a pasar mi cargo a otra persona. No te canses de servir. Aunque vengas cansado, desgastado, iglesia, el Señor te va a renovar las fuerzas, porque Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios fiel. Y todo aquel que clama, iglesia, y le dice al Señor, Señor, aquí estoy, aunque vengo cansado, pero yo vengo con ese deseo, con esa pasión de servirte, Señor, de servirte en tu ministerio, de servirte en tu iglesia, Señor, de servirle a la gente que necesita. Dios te renovará las fuerzas. A veces nosotros solo no podemos, pero el orgullo nos gana. No queremos pedir ayuda.
Y a veces nos cansamos, iglesia. Yo me canso. Honestamente, yo me canso, pero yo me gozo en la palabra de Dios. Yo le digo al Señor, yo me siento cansado, Señor, pero me deleito. Cuando leo tu palabra, Señor, tú me levantas, tú me das ánimo. Y a veces muchos de nosotros, mira, la Biblia hace una distinción, dice que Jesucristo caminaba con sus discípulos y con la multitud. Jesús caminaba con los discípulos y con la multitud. Y a veces muchos de nosotros decimos, hey, yo ya no quiero servir, yo quiero ser mejor multitud. Porque la multitud, dice la Biblia, que recibía milagros. Bartimeo recibió un milagro, multitud. La mujer de flujo de sangre recibió un milagro, multitud. La hija de Jairo recibió un milagro, multitud. Tú lees la Biblia, dice que Dios hacía milagros extraordinarios a la multitud. Pero dice que ningún discípulo recibió un milagro. Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero no sanó a Pedro. Y así estamos a veces nosotros. Yo prefiero estar entre la multitud, ahí cruzadito de piernas, que estar sirviendo. La Biblia dice que Jesús alimentó a más de 5,000. ¿Y quién servía? Los discípulos. Yo me imagino a la multitud cuando los discípulos le llevaban su pedacito de pan. Y para la próxima un poquito más caliente, ¿no? Está muy frío, un poquito más caliente. Exacto. Y nos decepcionamos y decimos, prefiero ser multitud que estar sirviendo. Pero en la Biblia, iglesia, dice que la multitud jamás hizo un milagro. Los discípulos no recibieron ningún milagro, pero los discípulos, dice la Biblia, que hacían milagros extraordinarios. Y hoy el Señor te quiere usar para que tú seas un milagro en la vida de alguien que está clamando, que está orando, que está en necesidad. Tú eres la respuesta de una oración. Los discípulos hacían milagros extraordinarios, dice la Biblia. No te canses de servir, iglesia. No te canses de servir. La matemática de Dios es reversa a la del hombre. Para el hombre, para nosotros, el que es más rico, ese sí vale. Para Dios, el que se humilla. Para el hombre, el que se enaltece es el más grande. Para el Señor, el que se humilla, iglesia. La matemática de Dios es reversa a la de nosotros. Porque Dios no mira a la persona, Dios mira tu corazón. Dios mira tu disponibilidad. El Señor no busca títulos y nos los han dicho en más de millones de predicaciones. El Señor no busca títulos. El Señor busca corazones que estén dispuestos a servir. Corazones que estén dispuestos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Es lo que Dios busca, iglesia. Para el hombre, 5 panes y 2 pececitos no dan. Para Dios sobra. Para Dios sobra. Dice la Biblia que cuando los discípulos terminaron de servirle a la multitud, ¿cuántos canastos sobraron? 12 canastos. 1 para cada discípulo. Imagínate si cada discípulo tenía una familia de 3, 4 niños. Para todos. El Señor multiplica.
Para Dios la matemática es reversa a la que nosotros tenemos. Y hoy te digo, iglesia, y te repito, no te canses de servir. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos cansados? Nos levantamos cansados y le decimos a Dios: Señor, hoy ya no puedo. Pero precisamente ese día veniste a servir. Eleazar miraba a Rebeca cómo servía, dándole agua a los camellos. Eleazar la estaba mirando. Dile a tu vecino, iglesia, te están mirando. Tus hijos te están mirando cómo sirves. Tu esposa te está mirando, tu esposo te está mirando cómo sirves. Yo me imagino a tu esposa diciendo: wow, qué bien que me casé con este que sirve al Señor, que ama a Dios, que se goza en la presencia de Dios. Nuestros hijos nos están mirando, iglesia. Lo que tú hagas, hazlo para Dios, sírvele a Dios. Porque dice la Biblia que todo lo que tú haces con amor, Dios te lo entrega. Rebeca nunca se imaginó que ella iba a ser la esposa de un hombre, vamos a decirlo así, multimillonario. Jamás se lo imaginaba esa muchacha. Todos los días salía con su cántaro a buscar agua. Nosotros salimos todos los días a ganarnos el pan a nuestro trabajo. Vamos a ser interrumpidos por el Señor. El Señor interrumpió la rutina de Rebeca, pero la interrumpió por algo bueno, por algo productivo. No te canses de servir. Rebeca nunca, imagínense ustedes, si ese día Rebeca hubiera dicho: hoy me siento cansada y ya no voy a buscar agua, Rebeca hubiese perdido la oportunidad para toda su vida. Así que no importa si sea hoy, mañana, pasado mañana, tú sigues sirviendo con devoción, sigues sirviendo con pasión y con amor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a sorprender. El Señor te va a sorprender. Y yo termino con esto, iglesia. No te canses de servir. No te canses de servir. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Amén. Gloria a Dios.